Sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión hablaremos acerca del tema normalización de cables para instalaciones eléctricas. Los conductores eléctricos se dimensionan en base a dos criterios: intensidad de corriente que impone la carga y caída de tensión que se produce en la línea. Según el diámetro de cada conductor, este tiene asociada una capacidad de transporte de corriente, o sea, de amperios, en la cual también tiene que ver su aislación, recubrimiento y método de canalización a emplear, ya sea tubería, canaleta, etc. Los distintos tipos de aislación existentes para los conductores tienen relación con el uso y ambiente en que se van a situar estos, es decir, que pueden ser resistentes al agua, líquido, corrosivos, radiación, UV, etc. En todo caso, como premisa del dimensionamiento, los conductores se pueden establecer que una carga, un disyuntor y un conductor. Muy bien, esto que acabamos de ver se los voy a explicar. Primero que nada, acá habla acerca de la normalización de cables para instalaciones eléctricas. Se refiere a todas las normas que todos los conductores eléctricos pues deben de cumplir. Y para ello, acá se habla acerca del dimensionamiento, de la cantidad de cargas que puede soportar y asimismo también a la cantidad de voltaje que estos pueden transportar. Pero acá dice, como premisa del dimensionamiento de conductores se puede establecer que una carga, un disyuntor y un conductor. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que un conductor únicamente se debe de utilizar con un disyuntor, o sea, un interruptor de control o de seguridad, o un flipón, y este flipón puede a su vez controlar únicamente un conductor, y este conductor puede alimentar a un mismo tipo de circuito, y estas deben a su vez estar conectadas a lo que es la puesta a tierra, tal y como lo vemos en esta ilustración, donde observamos que hay varios tipos de circuitos en los que en cada circuito encontramos lo que es un interruptor de seguridad, que cada interruptor tiene la capacidad de soportar cierta cantidad de amperios. El primero tiene la capacidad de 10 amperios, que si nos fijamos bien se utiliza exclusivamente para un circuito de focos. En este caso solo hay uno, ¿verdad? Pero tiene la capacidad de 10 amperios, por lo tanto podemos colocar todos los focos que estos pues pueden soportar hasta cumplir con la cantidad de cargas. Luego tenemos en el segundo una capacidad de 16 amperios, en donde se utiliza exclusivamente para las tomas de corriente. Tenemos el tercero, que tiene la capacidad de 20 amperios, que se utiliza para el calentador de agua. El siguiente tiene una capacidad de 20 amperios, que se utiliza exclusivamente para el lavavajillas. Y luego tenemos el siguiente de 20 amperios, que se utiliza exclusivamente para la lavadora. Y luego tenemos uno de 25 amperios que se utiliza para la cocina eléctrica. En este caso se puede utilizar para otros componentes siempre y cuando pues estén en la cocina. Y esto para que seas, para no sobrecargar un mismo interruptor todos los aparatos eléctricos, sino que cada disyuntor o cada interruptor de seguridad pueda controlar únicamente cierta cantidad de cargas eléctricas. A continuación veremos otro ejemplo que básicamente tiene la misma idea. Tenemos lo que es diferentes interruptores, también lo que es la conexión de tierra, y en donde cada interruptor se designa para un distinto tipo de circuito. Por ejemplo, el circuito de iluminación, acá vemos el interruptor que lo controla, y acá vemos la línea que esta ya va para la distribución de los focos. Luego tenemos los enchufes o tomas de corriente, también vemos acá las dos líneas, y estas pues ya se distribuyen en toda la casa. Luego tenemos uno exclusivamente para la cocina. Normalmente se pide que sea uno exclusivamente para la cocina. ¿Por qué? Pues porque en la cocina normalmente se utilizan varios aparatos eléctricos, como una licuadora, batidora, también por ejemplo un microondas, una refrigeradora, etc. Entonces por ello se pide que en la cocina exista un único interruptor que controle todo el circuito. Luego tenemos uno exclusivamente para la lavadora y uno exclusivamente para el baño.
Hay, por ejemplo, en la lavadora es necesario que exista un único circuito, porque la lavadora, pues, por ser un aparato eléctrico grande, necesita cierta cantidad de cargas eléctricas, y si nosotros las sobrecargamos a otro circuito, pues podemos causar una sobrecarga. Acá vemos también algunas ilustraciones de cómo debería de quedar esto en la realidad. Y acá vemos una ilustración de una caja eléctrica o un tablero eléctrico con la instalación de varios interruptores termomagnéticos o flipones. El segundo criterio, caída de tensión, tiene relación con el hecho de que mientras más lejos se encuentre el punto de consumo del punto de suministro, la caída de tensión en el extremo de la línea será mayor. Esto puede solucionarse empleando conductores de mayor diámetro al seleccionado originalmente. Esto se refiere básicamente a lo que es la distancia que existe desde donde nosotros estamos sacando lo que es la corriente eléctrica hasta donde lo estamos consumiendo. Por ejemplo, que en una distancia un poco larga dice que puede existir una caída de tensión, o sea, una pérdida de cargas eléctricas. Entonces, por ello se recomienda de que si la distancia es mayor, entonces se recomienda colocar una instalación muchísimo más gruesa. Acá vemos un pequeño cuadro donde explica la resistencia que existe de estos conductores que son de una distancia mayor. Por ejemplo, un conductor más largo posee una mayor resistencia. Un conductor más corto ofrece una menor resistencia. Una sección o área mayor conductor más grueso ofrece menor resistencia. Una sección o área menor conductor más delgado ofrece mayor resistencia. Se exige el uso de colores estandarizados para identificar los distintos conductores. Los conductores de fase deben de ser de color azul, negro o rojo. El neutro debe de ser color blanco y el conductor de puesta a tierra de protección debe de ser de color verde, y el retorno para los interruptores debe de ser de color amarillo. Acá tenemos lo que son las normas NEMA o normas ANSI, que se refiere a un conjunto de normas acerca de los colores de los conductores eléctricos que se debe de manejar de este lado del mundo, ¿verdad? Del lado de América y Latinoamérica, en donde observamos distintos colores para los conductores dependiendo del voltaje. Acá tenemos lo que son las tensiones nominales, o sea, de 120 voltios, 240 a 120, en conductores adictivos de una fase, un hilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que nos interesa en esta tabla son los colores, en donde desde 120 voltios se va a manejar fases de color negro y neutro de color blanco. De 240 voltios a 120 voltios se van a manejar fases de color negro o rojo, y neutros va a ser de color blanco. De 208 voltios a 120 se maneja amarillo, azul, rojo para lo que son las fases, y neutro se va a manejar el color blanco. Para corrientes de 240 voltios que sean de 3 hilos y de 3 fases se va a manejar negro, azul y rojo. En este caso pues no aplica lo que es la corriente de neutro. Para 240 voltios, 208, 120 que tengan 3 fases y 4 hilos se debe de manejar negro, naranja o azul. Para el neutro, blanco. Si se fijan bien, el neutro siempre se va a manejar lo que es el color blanco. En la fase va a ir variando, pero esto va a depender del voltaje que se esté manejando. Normalmente pues para una instalación en una casa se maneja desde 120 hasta 240 voltios. En voltajes mayores ya se utiliza en la industria, ya en las grandes empresas donde se manejan pues, varios aparatos eléctricos, pues ahí sí se manejan más de los 240 voltios hasta 1000 voltios. Otro color que es muy importante y es el que veremos es lo que es la tierra de protección o la conexión a tierra, en donde si nos fijamos únicamente pues trae lo que es el cable, ya sea de color verde o sin conductor, sin protección, o sea desnudo, sin ningún color. En todos los voltajes se maneja el mismo criterio, ya sea
sin recubierta, totalmente desnudo o de color verde. La tierra de servicio o puesta a tierra. La puesta a tierra de servicio corresponde a un método de protección contra elevaciones de tensión producidas por fallas en el sistema de distribución, corte del neutro en el tendido eléctrico. La tierra de servicio consiste básicamente en conectar a tierra el neutro de la instalación eléctrica, comúnmente como el punto de empalme mediante un electrodo de cobre o bien un enmallado. Muy bien, la puesta a tierra se refiere, según la definición, es la conexión del neutro a lo que es la tierra física, o sea, literalmente pues un cable que va conectado a la tierra. ¿Para qué sirve esto? Sirve como medio de protección ante alguna falla que pueda tener todo el sistema eléctrico de una casa, y esto se hace conectando todas las partes metálicas de nuestros aparatos eléctricos a lo que es la puesta a tierra, que es un cable que va conectado a la tierra, como lo indica la siguiente información. La tierra de servicio consiste básicamente en conectar a tierra el neutro de la instalación eléctrica. Entonces, esto es como un medio de protección. En un caso, si llega a fallar lo que es nuestro cable de neutro, tenemos lo que es la puesta a tierra, que cumple lo que es la misma función. Vemos acá una ilustración donde indica sin puesta a tierra, o sea, sin el cable que va conectado a la tierra. Cada vez que una persona toque o entre en contacto con algún aparato eléctrico que sufra un problema con su cable de neutro, automáticamente pues la persona funcionaría como un conductor, en donde a través de su cuerpo pues traslada lo que es toda la corriente eléctrica y la manda para la tierra. Entonces la persona se convierte en un conductor y sufre lo que es una descarga eléctrica. En la otra imagen observamos cómo una persona está totalmente segura, ocurre lo que es un problema con el sistema eléctrico, pero esta descarga se traslada para la puesta a tierra. Entonces la persona ya no sufre ningún tipo de daño al momento de entrar en contacto con algún aparato eléctrico que tenga este tipo de problema. Para que un sistema de energía eléctrica opere correctamente con una apropiada continuidad de servicio, con un comportamiento seguro de los sistemas de protección y para garantizar los niveles de seguridad personal, es necesario que el sistema eléctrico en su conjunto posea un sistema de puesta a tierra, como se muestra en la siguiente figura. Entonces acá observamos que acá tiene lo que es esta varilla de cobre que va conectada a la tierra, y esta a su vez está conectada o distribuida a través de todo el sistema eléctrico de esta casa, dentro de cada habitación, en cada punto en donde va conectado lo que es un aparato eléctrico. ¿Por qué es importante la aplicación de todas estas normas? El uso e instalación inadecuados de la energía eléctrica, incluso en potencia limitada, puede ser un peligro para los seres vivos, el medio ambiente y los bienes materiales. En las instalaciones eléctricas existen dos tipos de riesgos mayores: las corrientes de choque y las temperaturas excesivas, capaces de provocar quemaduras, incendios, explosiones u otros efectos peligrosos. Para prevenir ambos tipos de riesgos, los principios fundamentales de protección para la seguridad establecen que se deben tomar medidas de protección apropiadas contra choques eléctricos, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla y sobretensiones. Entonces, por eso es muy importante lo que es la aplicación de todas las normas, ya que si nosotros no cumplimos, nosotros podemos causar accidentes, ya sea a través de descargas eléctricas hacia nosotros mismos, o también podemos sobrecalentar algún componente y pues podemos causar también incendios. Ahora veremos los colores del cable o alambre para corriente continua. Los que vimos anteriormente eran para corriente alterna, o sea, para la corriente que se utiliza normalmente en una instalación residencial dentro de una casa. En este caso, en corriente directa nos estamos refiriendo a la corriente que utilizan los aparatos electrónicos, como por ejemplo un teléfono celular o un control remoto, ¿ya? Casi cualquier componente que utilice alguna batería o alguna pila. Estos manejan lo que son corrientes directas. Cuando se realiza un cableado eléctrico para la alimentación de una corriente continua, generalmente habrá 2 o 3 cables.
La codificación de colores para estos cables es la siguiente. Positivo, comúnmente de cable de color rojo, se utiliza para la corriente o el polo positivo. Eso dependiendo de algunos países. Negativo, comúnmente el cable de color negro se utiliza para la corriente o polo negativo, dependiendo del país. Tierra. Por último, el cable verde, gris o blanco, si está presente, se utiliza para la tierra, dependerá del país. Acá vemos un ejemplo de un cable USB, tal y como el que utilizamos para la conexión y carga de nuestro teléfono inteligente, ya que nuestro teléfono no utiliza lo que es corriente alterna, sino que utiliza un cargador que convierte la corriente alterna a corriente directa. Entonces, la norma para este tipo de conductores se debe de ser positivo, comúnmente color rojo, negativo, comúnmente color negro, y la tierra puede ser verde, gris o blanco. En este caso, pues estos dos no son de conductores de electricidad, sino que son de datos. Pero si en algún aparato electrónico nosotros miramos ya sea color verde, gris o blanco, este se refiere a lo que es la conexión a tierra. Actividad. Complete los cuadros con los nombres de los colores de los conductores, según las normas internacionales. Colores normalizados en corriente alterna y corriente directa. Entonces, ustedes lo que van a recopilar dentro de estos dos cuadros va a ser qué colores se utilizan para fase, neutro y tierra en corriente alterna. Y van a trabajar otro cuadro en donde van a colocar los colores en corriente directa, en positivo, en negativo y en tierra. Muy bien, eso sería todo por esta semana y nos vemos en la próxima. Recuerden que si hay dudas pueden hacérmela llegar a través de un mensaje o comentario.